Pocas veces se habla de la relación que existe entre el patrimonio cultural y la ciudadanía como concepto. El patrimonio cultural y la ciudadanía están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque un ciudadano no es un individuo simple, un ciudadano es un individuo que reflexiona, que siempre tiene algo sobre lo cual reflexionar, es un individuo que siempre tiene algo que reclamar, es un individuo que siempre tiene algo que anhelar, es un individuo que se piensa a sí mismo y que se piensa en sociedad. Lo deseable con el patrimonio no es que sea un objeto, artefacto o documento inerte en un museo lleno de polvo y de moho. Lo que tiene sentido en el patrimonio es que la gente lo sienta propio, lo comparta, lo viva, ¿no? Lo haga un elemento vital, un elemento de su existencia. Un individuo de ese tipo, es decir, un ciudadano, no podría existir sin patrimonio cultural, porque solo el patrimonio cultural le permite hacer esa relación efectiva y eficiente con todo lo que le rodea. Es importante ocuparse de los bienes porque justamente en el patrimonio, sobre todo cultural, dice mucho de lo que somos. Es parte de nuestra esencia y es fundamental tener claro de dónde venimos y cuál es nuestra historia cultural. Si no la hace, corre el riesgo de su disolución, su descomposición, corre el riesgo de la anomia, y anomia significa falta de valores, falta de criterio de cohesión, falta de horizonte, falta de sustento, falta de estructura. De todas esas cosas carece una sociedad cuando no protege su patrimonio. En Venezuela la ley es un poco ambigua porque le atribuye al Instituto de Patrimonio, que es del gobierno central, el rol fundamental en la toma de decisiones y en la conservación de los bienes patrimoniales. Ahora, en una sociedad, en un gobierno, en una democracia descentralizada, el patrimonio, la gestión del patrimonio debería ser local. Sin embargo, en Venezuela, buena parte de las cosas que se han salvado tienen que ver con decisiones que se han tomado en los consejos municipales. Pero en general es muy poca la conciencia que se tiene en nuestro país del valor, o sea, del papel que tiene que tener tanto el ciudadano común como los gobiernos locales en la conservación del patrimonio. Los gobiernos locales son grandes promotores, o deberían serlo en la parte formal, pero esto es más una tarea de ciudadanos. Es desde la conciencia ciudadana cómo se genera pues, un valor realmente significativo desde las acciones más pequeñas. Es justamente en las acciones cotidianas que cada uno hace y sobre todo en ese rango de acción que tenemos cada uno que se generan los cambios. Y más que, si se quiere, responsabilidad de las gestiones políticas, es una tarea de ciudadanos sumar voluntades y creer que es posible entender, tener valor y querer lo nuestro. Los gobiernos poco se han interesado en el patrimonio cultural. Se han hecho esfuerzos, ciertamente. En Venezuela se han hecho grandes esfuerzos por la preservación del patrimonio, pero lamentablemente esos esfuerzos han sido esporádicos, epilépticos y no suficientes. Necesitamos un esfuerzo gubernamental constante que entienda que el patrimonio cultural es la materia prima para ciudadanos fuertes, empoderados y dueños de su futuro. El patrimonio cultural no solo representa el pasado, el patrimonio cultural es la posibilidad del futuro que todos pudiéramos tener. Para los gobiernos esto debería ser absoluta prioridad. Pudiéramos pensar que cuando una sociedad está en crisis o cuando enfrenta un conflicto bélico grave, el patrimonio cultural o los bienes patrimoniales en general es lo menos que importa. Sin embargo, la historia nos refiere a lo contrario. En los momentos de crisis,
en los momentos en los cuales una sociedad enfrenta un conflicto bélico grave, por ejemplo, es cuando más debe voltear hacia su patrimonio cultural, es cuando más debe apelar a él y es cuando más debe protegerlo. ¿Por qué razón? Porque una vez que la crisis pase, una vez que pase el conflicto, ¿dónde va a estar la materia prima para nosotros sanarnos, para que nos sirva de bálsamo para entender y para recordar de qué somos capaces, de las cosas buenas que somos capaces como sociedad? En los momentos de crisis, a pesar de que cada ciudadano está tratando de resolver, de moverse dentro de esa crisis, lo lógico es que también ponga el acento o mantenga el acento en la visión de conjunto, en la visión colectiva, porque allí seguirán estando las claves para avanzar como sociedad. Si el patrimonio cultural se destruyera, el patrimonio cultural de una sociedad se destruyera en una guerra, y a eso han apuntado muchos de los conflictos en toda la historia, destruir el patrimonio cultural del enemigo, esto se hace justamente para desmoralizarlo, para vaciar de sentido su alma como sociedad, para hacer que no tengan fuerzas para reaccionar y recuperarse. En esos momentos, de hecho, el patrimonio es lo que más sufre y de hecho es lo que primero hay que proteger. Eso fue lo que hicieron los franceses y los europeos en general en plena Segunda Guerra Mundial, en los momentos más críticos, y era un asunto estratégico para esas naciones proteger sus patrimonios. Y tan estratégico era que los ejércitos del nazismo, de lo que se querían apropiar, no solamente eran de las personas, de los territorios, de los edificios, se querían apropiar de esos patrimonios. Eso significa que esos son los tesoros de cada nación, son las esencias de lo que los individuos han edificado, han construido y han constituido en estandarte y baluarte de su cultura. Por tanto, hay que protegerlo como la vida misma. Cuando una sociedad pierde sus referentes patrimoniales, sencillamente no tiene de manera íntegra su identidad. Perdería sus sabores, sus olores, sus referencias. El patrimonio lo es todo, es básicamente el ADN de lo que somos, nos recuerda de qué estamos hechos y nos permite ser fuertes y nos permite tener presente ese lugar de donde venimos. Siempre los cuentos de la gente que se extravía en la selva o que naufraga, es que ¿cómo lograste sobrevivir? Se le preguntan y ellos siempre dicen, porque todas las mañanas me preguntaba quién soy, cómo me llamo, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis amigos, en qué estudié. Bueno, eso es igual para la sociedad. Si la sociedad no sabe de dónde viene, cómo se constituyó, cuáles son sus valores, cuáles son sus memorias fundamentales, no tiene futuro. O sea, la gente tiene futuro porque tiene pasado y ese es el valor del patrimonio. El ciudadano se relaciona, quiéralo o no, con el patrimonio de su ciudad. Los que deben hacer muchas cosas son los gobiernos y las ONGs para que la gente aprenda a valorar su ciudad. Pero es muy importante que comencemos a ocupar los espacios públicos, que comencemos a mirar las plazas tradicionales de las ciudades y los pueblos, que nos apoderemos de ella y que comencemos desde allí a revalorar todo aquello que alrededor de esos lugares públicos se ha construido a lo largo de la historia. Hacer esa conversión, hacer ese rompimiento, ese crash, ¿no? De pensar que hay que romper esa barrera del miedo, que hay que romper esa barrera del encierro en lo privado para ir hacia lo público, al encuentro de lo otro. Eso yo creo que es lo primero que deberíamos hacer como sociedad, porque las estrategias de encerrarnos ya sabemos lo que ha producido: más miedo, más inseguridad, más pérdida de patrimonio y de espacio. Un Estado o una institución no puede proteger un patrimonio que la gente no proteja en sí misma, ¿no? Sobre todo porque una vez protegido o bajo jurisdicción de las normativas generales que una sociedad tiene para protección de patrimonio,
alguien tiene que ocuparse de ese patrimonio, alguien tiene que sostenerlo. Y un patrimonio no es sostenible si la gente no lo cuida, ¿no? Si la gente no lo incorpora, si la gente no lo comparte. Nosotros debemos ser los primeros garantes de que el patrimonio cultural se preserve en el tiempo y que además aquellas instancias encargadas de su preservación y conservación cumplan sus deberes cabalmente.